Bueno, voy a comenzar por decirles que como tengo que manejar muchas fechas y muchos nombres, yo prefiero leer. Así que me perdonan el tono académico, pero así me siento más cómoda. Así que voy a leer. Entonces comienzo. Como están ustedes enterados, esta actividad que desarrollamos ha sido identificada por las autoridades del SENAL con el enunciado Seminario de Narradoras Venezolanas. Sin embargo, como punta de partida el día de hoy, tengo que tomar una ruta lateral, por cuanto el día de hoy no voy a tratar de narrativa, o sea, de ficción. Hoy voy a abordar más bien otro tipo de discursos generados por nuestras antepasadas. Entonces, para desarrollar esta sesión de hoy, es preciso que les cuente una experiencia que protagonicé a finales del año pasado, a finales del 2023. Resulta ser que en la Feria Internacional del Libro de Venezuela del año pasado, la directiva de la Biblioteca Ayacucho me pidió que presentara la reedición del volumen que lleva por título Su vida. En realidad, estas páginas se conocen indistintamente como Mi vida, Vida, Su vida. En todo caso, en esta edición, el título que escogieron fue Su vida. Y en estas páginas surgieron de la mano de una monja de la Madre Francisca Josefa de la Concepción del Castillo, quien nació en 1671 y murió en 1742. Fue una monja profesa del Real Convento de Santa Clara en Tunja, actual República de Colombia. No fue este el único legado intelectual que dejó para la posteridad la monja Clarisa, pues también redactó a lo largo de muchos años otra obra. Esta la tituló Afectos espirituales. Todo indica que su vida la comienza a escribir en 1713. Sin embargo, no es este el dato que me interesa relevar, o sea, destacar en este momento. Más bien quiero llamar la atención en el hecho de que ambos discursos escritos surgieron por orden de su confesor, del padre Diego de Tapia. Y no fue este el único caso que se conoció en las colonias novohispanas. En realidad, una de las labores que cumplían los confesores era esa de ordenar a las monjas la redacción de su biografía o de sus experiencias conventuales como penitencia o para ayudarlas a sobrellevar la vida en el claustro cuando se trataba de conventos de clausura. Sor María Magdalena Lorrabacchio profesó el 22 de julio de 1590 en el convento de Puebla, el mismo donde varios años más tarde también profesó Sor Juana Inés de la Cruz. La producción de esa monja fue el libro de su vida y también resultó del mandato que recibió de sus confesores jesuitas, Jerónimo Ramírez y Juan Sánchez. Como la madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo, también fue clarisa la chilena Úrsula Suárez, y también esta última dejó una relación autobiográfica que se publicó hace poco, en 1984, y que obviamente ha merecido la atención de varios estudiosos en aquel país. Pero también las monjas se planteaban la posibilidad, asumían la posibilidad de escribir otro tipo de discursos distintos a los autobiográficos o a los confesionales. Por ejemplo, podían dedicarse al cultivo de lo que podríamos llamar poesías sacras. Bajo esta expresión producían homenajes fúnebres, poesía de túmulo o poesía luctuosa. En el convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba, en Argentina, se ubicaron hace pocos años atrás poemas fúnebres que han sido estudiados por especialistas en literatura conventual durante la colonia.
Por otro lado, algunas de estas mujeres se volcaron al papel por puro placer estético y dejaron poemas que no cultivaron solamente la temática religiosa, sino también tocaron aspectos propios de la vida mundana. O sea, versos en ocasión de la llegada de un nuevo virrey o virreina o despedida de la autoridad política saliente o en circunstancias determinadas por la muerte de personalidades seglares o eclesiásticas. Por supuesto que no faltaron la de temática profana, o sea, los toros, el amor erótico inclusive, fiestas, etc. Y quien haya leído a Sor Juana, bueno, está de acuerdo que esto en ella fue así. Entonces, varias religiosas dejaron escritos encomiables sin que este calificativo suponga la inclinación por un género literario determinado, pues tanto escribían prosa como escribían versos. María Ana Agueda de San Ignacio gustaba de la escritura. De esas religiosas mexicanas es Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez de Asbaje antes de tomar los hábitos, la que ha alcanzado sin duda alguna la mayor notoriedad internacional. Ella logró ganar varios certámenes poéticos y vio la publicación de esos laureados escritos. Más todavía, ya en 1689 sale el primero de sus libros impreso y tuvo pie de imprenta española porque le había recomendado la misma virreina de México. Ese volumen fue promovido por la condesa de Paredes, virreina saliente de México y gran amiga de la monja. En 1690, una alta autoridad eclesiástica, que nunca se identifica, pero que se ha asociado con el nombre del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, propone a Sor Juana que escriba una refutación al sermón del mandato, un famoso discurso que había dado el padre Vieira, un monje de origen portugués. La monja no dudó en complacerlo, pues eran órdenes del obispo. Sin embargo, muy pronto se llevó una sorpresa, pues su refutación apareció publicada a finales de noviembre de ese año y era presentada por una epístola a manera de prólogo que iba dirigida a ella y que firmaba Sor Filotea de la Cruz. Pero para completar esta historia, ese nombre de Sor Filotea de la Cruz en verdad estaba ocultando la persona del obispo de Puebla, o sea, del mismo que la mandó a ella a refutar el sermón del mandato. Lo que pasó después, ampliamente conocido. A partir del primer escrito de la monja de Puebla, tomó forma una de las polémicas más sonadas en la vida conventual femenina en la América novohispana. En años anteriores me he ocupado en recoger los textos que dieron forma a este trascendental cambio de opiniones y puntos de vista que tuvo a una mujer y monja para más señas como figura central. La compilación que organicé salió publicada en una de las colecciones de Biblioteca Ayacucho y tiene la imagen de la portadilla ante sus ojos en pantalla. El 1 de marzo de 1691, la Jerónima, o sea, Sor Juana, escribía una respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En realidad, esas páginas son la pieza fundamental de esta polémica, o sea, es la joya de la corona. Hasta el presente ha resistido un sinfín de análisis, enfoques y lecturas críticas. El balance que ha quedado es el convencimiento de que esa respuesta debe ser reputada como la mejor obra en prosa de la autora y una de las grandes disertaciones escritas en lengua castellana hasta los tiempos presentes. A partir de estudios recientes ha pasado a estimarse como pieza fundadora de los derechos de la mujer al estudio y a la cultura. Sor Juana no vio publicada, o sea, impreso este alegato que solo conoció la imprenta en 1700 en su obra Fama y Obras Póstumas.
Sin embargo, la carta atenagórica tuvo otra edición en vida de la escritora al incluirse en el segundo tomo de su obra, impreso en Sevilla en 1692. En ese momento se leyó bajo el título que ella misma eligió, Crisis sobre un sermón de un orador grande entre los mayores. Como queda visto de este rápido recuento, se ha avanzado un tanto en este esfuerzo por recuperar el aporte femenino en la etapa colonial. Entre los aportes pioneros estuvo el volumen, cuya portada está en pantalla en este momento, y se trata de la compilación que el mexicano José María Vigil tituló Poetisas Mexicanas, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, México. La imagen que les muestro corresponde a la edición facsimilar de 1977, pues la primera edición es de 1893. Y para que miren la coincidencia epocal y de paso situarme en nuestro país antes de que me digan cuándo voy a aterrizar en este suelo, es importante comentarles que un año antes, o sea, en 1892, Julio Calcaño publicó El Parnaso Venezolano, cuya portada está expuesta en este momento, en la imagen que ven. En ese libro compiló los nombres y algunas muestras representativas de los poetas prestigiados a lo largo del siglo XIX en nuestro país. Pero es el caso que el segundo nombre consignado allí es el de una mujer. De hecho, es la única venezolana que acoge en esas páginas. El dato que interesa destacar es que esta poeta era monja. Como señala Julio Calcaño, doña María Josefa Paz del Castillo adoptó el nombre de Sor María Josefa de los Ángeles al momento de recibir los votos en el convento de las Reverendas Madres Carmelitas en Caracas. Añade más el compilador, o sea, don Julio Calcaño, al precisar que ingresó al claustro a los 25 años en el preciso momento marcado por 1795. Y como dato final, también acota que casi todas sus poesías se han perdido por las vicisitudes de la República y yo añado por las vicisitudes de la Guerra de Independencia. Y el único poema de su autoría que se registra en las páginas aquí compiladas por Calcaño se titula Anhelo y se ha incluido ya en varios volúmenes. Entre los especialistas que han reproducido estos versos, importa destacar el nombre de Mauro Páez Pomar, pues fue notable el trabajo de este autor, el que se puso de manifiesto cuando publicó su celebrado Orígenes de la Poesía Colonial Venezolana, que también ven en este momento. En las páginas que dedicó a la monja y poeta y que vengo destacando, no solo incluyó el poema Anhelo, sino que sumó a los haberes en verso de la Carmelita el titulado El Terremoto. Este último, como cabe suponer, escrito a raíz del terremoto de marzo de 1812 que sacudió buena parte del territorio de la que devendría con el paso del tiempo en República de Venezuela. La verdad es que yo no sé quién rescató el terremoto, pero en honor a la verdad, no tiene la altura de miras ni la calidad estética del otro, de Anhelo. Al juzgarlo, Fernando Paz Castillo calificó esas estrofas no muy valiosas como poesía y agregó que, y aquí cito al poeta Paz Castillo, es un poema desigual, pobre de técnica, pero rico de elementos pintorescos. Fin de cita. Y tiene razón el poeta que ha devenido aquí en crítico literario. Pero el terremoto tiene para nosotras el interés de situarnos en la intimidad de la vida de estas carmelitas obligadas a abandonar temporalmente el claustro para buscar refugio en una carpa improvisada que un par de voluntarios las ayudaron a instalar
en las faldas del Monte El Calvario, acá en Caracas. Para ese momento, nuestra monja tenía 42 años y 17 como esposa de Cristo. Hay un par de datos que nos ha regalado Paz Castillo y que no puedo eludir en este momento. El primero de ellos se relaciona con un recuerdo de su infancia, de su niñez. Él dice que un día escuchó por boca de don Eugenio Méndez y Mendoza que éste conservaba algunos versos de la monja en su casa. Leemos ese recuerdo que escribió el poeta en su libro Reflexiones de Atardecer, en el tercer volumen, y uno no puede evitar hacerse la pregunta de dónde habrán ido a parar esos versos. Esto es conmocionante. El segundo dato que interesa poner en este momento aquí arriba de esta mesa es el que tiene que ver con razones más emocionales o tal vez más mundanas. Pues todavía no he dicho que casi todos los hermanos de esta monja carmelita fallecieron en los primeros tiempos de la Guerra de Independencia, pero afortunadamente dejaron descendencia. Un descendiente del coronel Blas Paz del Castillo, quien murió, por cierto, en la batalla de Urica, el terrible mes de diciembre de 1814, era amigo y visitante de la casa del todavía niño Fernando Paz Castillo. Bueno, por este descendiente de este Blas Paz del Castillo vivió el autor de la voz de los cuatro vientos, o sea, Fernando Paz Castillo, esta experiencia, y cito Paz Castillo. Entre los vagos recuerdos de la niñez, tengo el de un retrato suyo, o sea, un retrato de la monja carmelita. Pertenecía a uno de los parientes y a mí me atraía por la atmósfera de misterio que rodeaba la figura de la monja poeta. Era un medallón ovalado de caoba. En él aparecía su rostro suave, el cabello peinado en dos trenzas a la manera española, derramaba un raudal de sombras sobre la frente pálida y en torno al cuello una cinta de terciopelo de la cual pendía una cruz de azabache que le llegaba a la mitad del pecho. Debió ser hecho por uno de los pintores de la época poco antes de que entrara al claustro. Fin de la cita. Y no hay freno en este momento al preguntarnos, o yo al preguntarme sobre el destino actual de ese retrato y pedir a los propietarios actuales el regalo de mostrárnoslo, por Dios santo de mi vida. Por la vía digital actualmente, este tipo de obsequio a la nación es absolutamente posible y es absolutamente expedito. Pero continuemos, porque si no aquí me desmorono. Y sigo. Esos dos poemas de Sor María Josefa de los Ángeles constituyen la única herencia literaria que nos ha legado la producción femenina de tiempos coloniales. Aquí no hubo ni vida, ni su vida, ni biografía, ni autobiografía. Aquí no hubo nada. Sospecho que esos textos se perdieron durante la Guerra de la Independencia. Mis esfuerzos, muy intensos por cierto, por encontrar alguna confesión o autobiografía como las que se han conservado en otros lugares del continente y que he mencionado en algunas de sus muestras, han sido infructuosos. Pero hay que persistir en esa búsqueda porque yo sé que existen, porque los confesores existían. Entonces, dejo atrás la colonia y me planto, me sitúo en la independencia. En esos terribles años las mujeres escribieron, pero desconozco si se inclinaron por la literatura. Hay uno que otro verso suelto, entre otros, una hermana de Antonio, José de Sucre, así muy al pasar. En cambio, sí hay registro de que hubo mujeres
dedicadas a la creación de letras patrióticas, de cantos patrióticos. En este grupo ocupa lugar destacado Cecilia Mujica. Esta yaracuyana componía la parte instrumental y la parte vocal de las piezas arropadas en su ideal político, con las que llenaba la atmósfera de su casa de brillo libertario. Infelizmente no se conservan esas piezas musicales nacidas de su vena creadora. Sin embargo, me atrevo a afirmar que el género más cultivado por ellas fue el epistolar, o sea, las cartas. Abundan las cartas, pero no las hemos reunido y compilado en volumen, como sí se ha hecho en otros países hispanoamericanos. Pongo ante ustedes, ante sus ojos, una de tantas compilaciones de cartas, esta vez una edición realizada hace unos pocos años atrás en Chile. Todavía en Venezuela, en nuestro país, no nos hemos ocupado de hacer este trabajo de reunir las manifestaciones epistolares de nuestras mujeres durante la colonia y la república. Pues en realidad hay registros de los años coloniales, como también lo hay de la época de independencia. Y repito, muchas de esas cartas se han conservado. Algunas de ellas, muy pocas, la verdad las muestro en mi libro Mujeres e Independencia. Este libro mío se puede consultar en la colección bicentenaria, está incorporado en el número 50 y pueden aquí ver en pantalla la portada de la edición impresa y también de la versión digital. Y sigo este rápido viaje en el tiempo. Estamos en la República, exactamente en 1830, porque ya Venezuela fue república ese año o a partir de ese año. Pues esa fecha está marcada por el establecimiento de la República de Venezuela, pues se ha destruido el proyecto de la República de Colombia que había nacido en Angostura en 1819. Y en ese tiempo las mujeres sí empiezan a escribir. La verdad es que fueron escritos muy tímidos en los que las autoras ocultaban el nombre para optar por el seudónimo y algunas veces ni siquiera había un seudónimo. Hubo dos clases de escrito, en verso y en prosa. En verso dominó la opción necrológica, versos en ocasión de la muerte de. Siendo así, las pocas rimas que se conocieron cultivaron esta temática. Y también fue esta la temática de los textos en prosa. En consecuencia, vemos que no fueron muy originales nuestras primeras autoras. En las décadas de los 1840 y 1850, en el resto del continente habían alcanzado prestigio nacional e incluso internacional varias mujeres. Por ejemplo, tuvieron reconocimiento continental e incluso hasta España, la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda y Mercedes Marín de Solar en Chile, entre algunas otras. Ambas autoras aparecieron en la primera antología de autores y autoras hispanoamericanas, cual fue la América Poética del argentino Juan María Gutiérrez, un grueso volumen de 823 páginas que se imprimió entre 1846 y 1847 en Valparaíso. Años después, cuando José Domingo Cortés dio a conocer en 1875 el volumen al que dio por título Poetisas Americanas, ramillete poético del bello sexo hispanoamericano y que también ven ahora en pantalla, incluyó una selección de textos de autoras argentina, boliviana, chilena, colombiana, cubana, ecuatoriana, mexicana y peruanas. No hay venezolanas. Visto lo anterior, podemos concluir que si tomamos como referencia esas compilaciones que he citado, tendremos por cierto que no hubo producción literaria femenina en las décadas iniciales de la República de Venezuela, pues para sorpresa de las lectoras actuales no figuran en esas compilaciones.
así de entrada. Pero cuando uno revisa, en realidad hay que matizar este asunto. Pues había versos, pero como ya he apuntado, eran en su mayoría luctuosos. Y en la década de los 50 del siglo XIX surgieron las necrologías en prosa escritas por mujeres. Y aquí debo apuntar que también los hombres, los venezolanos, cultivaron este género, pero ellos empezaron a escribir obituarios en prosa antes que ellas. Y, como puede advertirse en la prensa de la época, con mucha más frecuencia. Esas necrologías de producción femenina no eran firmadas, como tampoco eran firmados los poemas. Un fenómeno que llama la atención en esos años tiene que ver con la presencia de escritoras venidas de otros lugares del continente y que se dieron a conocer en nuestro medio. En relación con este punto, es de obligatoria mención en este momento dar los nombres de las hermanas Antomarchi de Colombia, que ellas escribieron y publicaron en la prensa de acá. Aquí vivió y publicó en la prensa la poeta Josefa Perdomo de República Dominicana. Insisto, ella vivió aquí y se dio a conocer en varios periódicos del país. Otra colombiana, Josefa Gordon de Jove, nos visitó y dejó en periódicos y revistas el producto de su ingenio. Hemos visto entonces en esta primera sesión de esta serie en 10 entregas que tanto en el periodo colonial como en el republicano fue escasa o prácticamente inexistente la producción literaria que las venezolanas legaron a las generaciones futuras, o sea, a nosotros en este presente. Conocimos a una monja carmelita, Sor María Josefa de los Ángeles, y hablamos de las cartas y canciones patriotas generadas por las mujeres republicanas. Quizás hubo canciones realistas que escribieron las devotas al rey, pero la verdad de ellas no tengo noticias. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima sesión. Mis saludos.